Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ya en una nueva edición de Campana Política. Como siempre nos encontramos en este horario para charlar sobre diversos temas que hacen a actividades diversas aquí en el ámbito de la ciudad de Campana y por supuesto, como siempre, consultando a especialistas y también a todos aquellos que realizan actividades y que de alguna manera nos llegan a nuestra sociedad. Hoy estamos con, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto?, con Rita García, que vamos a tocar un tema que es, creo, clave en estos momentos en nuestra ciudad y es el problema que está teniendo más que nada la juventud o la adolescencia en general con el tema de las adicciones. Bueno, Rita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, esta entrevista que hice para esta semana es junto con al técnico Rogelio José María Guerrera, que él es de la ciudad de Las Heras de Mendoza y está en un proyecto acá en Buenos Aires. Ya están haciendo este proyecto con Gastón Pauls y con Max Perkin, que es de ahí de la zona de San Miguel, en este proyecto de Preventores, que es un curso de operador psicosocial en adicciones. Yo quiero que escuchen a este técnico, a Rogelio. Rogelio viene trabajando muy fuertemente en el tema de las adicciones en Mendoza y la verdad que llega mucho a la persona y para que nosotros adultos podamos trabajar y cómo trabajar con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Él va a contar ahí hoy en día la gran cantidad de niños que comienzan ya con las adicciones desde niños. Entonces, bueno, es muy difícil después de poder salir. Esto es relacionado con la prevención de las adicciones. Esto viene a ser con la prevención. Esta, este de proyectos preventores ya se comenzó a dar en San Miguel y está abierto a todo público, a las instituciones, a las escuelas, a aquellos que quieran contactarse y poder traerlo acá a la ciudad de Campana, que yo creo que es muy necesario que se pueda dar este tipo de cursos, ¿no? Porque bueno, no tenemos que mirar para otro lado porque sabemos que existe y que están las adicciones y de muchísimas clases de adicciones, para poder hacer estas charlas preventivas, ¿no? Porque siempre tenemos que hablar del antes, ¿sí? No del después. Justamente esto, ¿no? Hoy está instalado todo aquello que tiene que ver con las adicciones en nuestra sociedad. Adicciones diversas al alcohol, bueno, que esto lo deriva después hacia lo que es la cocaína, la marihuana, etcétera, etcétera. Y hablar de prevención, esto es fundamental, ¿no? El paso previo. Porque lo otro ya sabemos que está instalado. Lo que tenemos que instalar ahora es la prevención, ¿no? La palabra prevención es fundamental. Claro, de tratar de ayudar, ¿no?, a nuestros niños y eso, y por eso, y es Y ayudar a los fundamental, padres claro, también, porque ¿no? eso es fundamental, hablar el tema de la familia. Es fundamental porque todo comienza desde ahí, ¿sí? Todo comienza desde la familia, porque un chico que va a las adicciones no es porque tiene ganas de consumir, sino porque hay algún factor que a él lo trajo a eso. Eso debemos ser conscientes, debemos darnos cuenta, ¿no? Un chico cuando es adicto, que se suma a las adicciones, no es porque tiene ganas. Hay algo atrás que lo lleva a eso. Y así que bueno, y otra de las cosas que yo también les quería invitar es que para aquellos que se interesan y les gusta, ya se viene para el mes de noviembre el tercer Congreso de Adicciones y Vulnerabilidades Psicosociales. El 17 y 19 de noviembre se va a hacer en Mendoza también. Es muy bueno participar en esto, para poder informarse y saber y ver cómo uno puede ayudar al otro, ¿no? Muy bien, vamos a escucharlos entonces. Hola Rita, buen día, ¿cómo estás? Bueno, un placer encontrarme con vos, acá con frío en Mendoza, y bueno, un poco disfrutando este comienzo de las vacaciones con la familia y bueno, haciendo alguna cuestión de trabajo, pero más tenue. Si te veo ahí que andas a full, eh,
tanto acá en la provincia de Buenos Aires ahora como en Mendoza. Así que bueno, un gusto, Roge. Bueno, tengo el placer de conocerte en algún congreso allá por el año 18, creo que era en Mendoza. Y bueno, desde ahí te sigo porque bueno, me parece una excelente, además de ser una excelente persona, una excelente profesional y todo lo demás. Así que bueno, esto que vamos a hablar ahora, yo quiero que me cuentes un poquito, ¿no?, sobre esta problemática de consumo que está afectando tanto a los niños y a los adolescentes, también en ese proyecto que hoy estás trabajando acá en la provincia de Buenos Aires, que también tuve la suerte de poder participar y de ver que mucha gente está interesada, muchos docentes, muchas abuelas, muchos padres. Y bueno, es el proyecto de Preventores, ¿no? Y otra de las preguntas, te quiero decir porque yo sé que vos te explayás y podés contar todo. ¿Cómo los padres o cómo un padre, una madre, se da cuenta de que su hijo está consumiendo algún tipo de adicciones, ¿no? Así que bueno, Rogelio. Bien, yo empezaría por la segunda pregunta, después interrumpime y me haces recordar la primera, si te parece, Bien. ¿no? En sentido de que es más concreta y después el otro hay que explayarse. Me iría de atrás para adelante. Bien, en principio hay que estar con los hijos. Para darme cuenta yo, papá, de que mi hijo está en consumo y tengo que pasar tiempo con mi hijo. Si yo no estoy nunca, si estoy todo el día en el trabajo y cuando vengo del trabajo me pongo a ver tele y ese es el tiempo que yo comparto con mi hijo, no me voy a dar cuenta nunca que está en consumo. O sea, me voy a dar cuenta cuando pase algo grave, cuando un día lo encuentre tirado, cuando la policía me lo traiga, o cuando le agarre algún brote, quizás, si es que pasa. Si no, van a pasar los años, van a pasar, y quizás tu hijo va a tener ya 20 y pico de años, 30, y recién ahí. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, en los inicios del consumo, y bueno, obviamente que el joven va a intentar que nadie se dé cuenta, sobre todo los padres. A veces sí quieren que se dé cuenta para llamar la atención y que a ese pibe los padres reaccionen. Mirá lo que suele pasar, ¿no? O sea, consume el pibe o se daña o autolesiona para que los padres lo miren y digan, ah, mi hijo, ¿no? Llamando la atención. Porque pasan desapercibidos, porque no les dan tiempo, porque no le dan afecto, o porque simplemente tiene alguna cuestión que le duele y no puede resolver, y bueno, es la forma quizás de pedir ayuda a veces. Pero bueno, en principio que hay que ver como papás y que tenemos que estar con nuestros hijos y ese tiempo tiene que ser de calidad. Es decir, cuando yo suponte, en el día empieza acá y termina acá, ¿no? Y empiezo a hacer las horas, suponte que el día empieza a las 8 de la mañana, bueno, y si yo empiezo a graficar cuánto tiempo paso en el día con mi hijo, a veces te queda una franja mínima, y encima de ser mínima, el tiempo no es de calidad, porque estamos viendo tele, el otro está jugando en la Play en la pieza. Sí está en la casa el pibe, está en la casa, pero está con la Play, con el celular, no hay un diálogo, no hay un mate de por medio, a veces hay una salida y también sale en la familia y el pibe está en la otra punta, entonces no hay un juego juntos. Entonces eso es muy importante, entendiendo que hoy han entrado en nuestras vidas de una manera vertiginosa todo el tema tecnológico, con todo lo que eso significa. Antes, en los 90, no, en la escuela, las maestras nos decían, el chupete electrónico le decían al televisor, y decían, bueno, qué grave que es ver televisión cuando se está comiendo. Bueno, hoy tenemos una despersonalización muy grande y un individualismo que genera el celular a toda hora y en todo lugar, y bueno, y se va perdiendo lo que es los lazos comunicativos. Las adicciones hacen eso. Las adicciones cortan con las relaciones. El accidente de relación, se dice en filosofía, queda cortado para que la persona ni siquiera se relacione consigo misma.
porque vos decís, bueno, el individualismo me relaciono conmigo. No, tampoco hay una relación entre yo y yo, entre que se pueda hacer una reflexión y una cuestión interior. Tampoco eso, o sea, las relaciones quedan cortadas con el consumo, se van cortando, se va aislando la persona, va quedando sola, y bueno, entonces en este contexto, toda esta sociedad que viene generando constantemente una tendencia a un individualismo que no tiene profundidad interior, que no tiene interioridad, porque uno podría decir, bueno, estoy más solo, más tranqui, convivo conmigo mismo, disfruto de esta soledad. Acá hay una soledad distinta, donde un goce, pero que ni siquiera es uno mismo con el espíritu, sino es simplemente epidérmico o que estás en las sensaciones y que son cuestiones que son falsas, porque cuando pasa el tiempo se pierde esa sensación y se necesita otra vez consumir. Entonces, por eso es importante que se trabaje mucho en la familia los lazos de familia, los vínculos, cómo nos encontramos, cómo conocemos al otro. Y bueno, uno lo trabaja mucho con los pibes cuando va a las escuelas y hace dinámicas y empieza a hablar y te empiezan a contar. Y te dicen, yo no lo había mirado de esa manera. Hace falta, mucha falta, poner ciertos temas en la mesa. Con los chicos lo hablamos, yo estoy pensando ahora en clases que estoy dando ahora en la semana, estuve con varios chicos, y decía, chicos, esto tenemos que hablarlo, tenemos que ponerlos en la mesa. Tenemos que poner en la mesa nuestra relación con los padres, nuestra relación con nuestros hermanos. Fíjense, las relaciones, cómo yo me estoy llevando. Fíjense que está la tragedia continua, una tragedia de alguna manera, que es la muerte, ¿no? Continua, acechándonos a los seres humanos, y un día vos te levantás y no tenés a una persona que tanto querías, y que puede ser tu papá, tu hermano, un tío, y nunca te has planteado de cómo te llevabas, cómo convivías con esa persona, cómo hacías el camino. Eso los chicos, cuando lo hablamos, les pega muchísimo, caen en la realidad, porque se les miente, se les dice que ellos, que la vida es un continuo divertimento, una joda continua. No tienen la noción de que los placeres son privativos, una noción filosófica, digamos, que es, cuando vos tenés un placer, no podés tener otro. Si elegís esto, no podés elegir esto. No puedes elegir todas las cosas. Entonces, en este contexto social donde el joven cree que puede elegir lo que sea y que puede hacer todo, o sea, incluso tener éxito, y eso se lo venden, bueno, tenemos que estar mucho más los padres, dedicarle mucho más tiempo y procurar que ese tiempo sea de calidad. Y hacer un balance a la noche y decir, ¿cómo fue mi día con mi hijo o con mis hijos? Eso hay que hacerlo para mí siempre. Traer a la mente antes de dormirse, ¿cómo estuve en el día? ¿Le di abrazos, le di besos, hablé con él, no hablé? Si no lo hice un día, recuperar al otro. Que vaya yendo. Porque a los padres también se nos puede evaporar un hijo, o sea, nos puede matar, lo pueden, como pasa hoy, un accidente, y uno como padre dice, no, me quedé con cosas, no estuve al 100%. Le dediqué tiempo al trabajo, a otras cosas, pero muchas veces no se lo dediqué. Entonces, cuando hay una relación real entre padres e hijos, que tiene como componentes el tiempo, la dedicación, el afecto, los límites, y un bagaje cultural, eso es importantísimo. O sea, nosotros hemos perdido la cultura familiar, pero en el sentido de que de mi familia hay un estilo que la caracteriza, un estilo, y ese estilo tiene como hilván de unión cosas buenas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en mi familia hay un estilo de música. Se escuchaba folclore, se tomaba mate a la mañana, se hacían ciertas cosas que a mí me dieron ahora un estilo que yo transmito. Ahora, muchas veces el estilo de las familias es cumbia, digamos, cerveza, vino y fiesta, y entonces eso lo reproduce después él con sus hijos, o ella con sus hijos. Entonces, acá todo es lo mismo. No es así. La educación no es todo lo mismo. Hay formas, la educación es un cerro, un monte,
en donde yo puedo subir por acá o por acá, pero si yo voy para allá, no puedo subir. Entonces, no todo es lo mismo en esta tiranía del relativismo, y eso está bueno saberlo, y está bueno que los chicos lo sepan. Que yo sea de una manera o sea de otra no es lo mismo. Hay cosas que te hacen bien y hay cosas que no te hacen bien. Hay que hacer un trabajo educativo, desgraciadamente, y ahí uno se va. Tenemos una sociedad que uno que trabaja de este lado siente que, no una sociedad, sino gente que ocupa lugares de poder y gente que lo respalda, pero no son todos, son algunos, que bueno, que van tirando para otro lado y destruyendo continuamente el tejido social, luchan para eso, viven para eso, cobran para eso, y después del otro lado hay un montón de gente que trabaja con aquellos que están dañados, ¿no? Y que en principio estaban del otro lado, entraron a ese lado del consumo, de la inversión irresponsable, y ahora están dañados, pero ahí nadie se hace cargo. Ahí el Estado muchas veces dice, no, bueno, continuamente a mí me llaman, ¿qué hago con mi hijo? Claro, pero sí es muy lindo, el Estado te dice andá y te lo dice, te lo dice el Estado, sí, muchos sectores del Estado, anda y consume marihuana que no pasa nada, incluso alcohol, porque si no, la camiseta de la Selección Argentina o de los equipos no tendrían una propaganda de cerveza. Entonces, ahora, cuando te enfermes, arreglate vos, porque sale de tu familia, ¿no? Esto que vos estás diciendo, Rogelio, también va aparte de la violencia, ¿no? En todo, en la crianza, en la educación. Vos fíjate que el tema de la familia es la base fundamental, es algo de cuando hablamos de los valores humanos, comienza ¿dónde? De la familia. Entonces se ha perdido todo eso, pero no, esto no viene desde antes, esto que se ha perdido, esto es en poco tiempo, porque nos damos cuenta, vos te estás dando cuenta que vos no tenés muchos años, entonces vos fíjate cómo se fue perdiendo, ¿no? Un montón de cosas en esto también, el tema de los límites. El tema de los límites es fundamental, lo hay que hablar, porque uno cuando pone límites porque uno quiere, porque uno ama, y uno le dice al hijo, bueno, a tal hora vamos, te paso a buscar, y a tal hora tiene que ser, ¿no? Esas, ¿cómo te puedo decir? Como una costumbre se tiene que ser también, creo yo, de mi lugar de mamá, de abuela, y bueno, uno que crió a los hijos y bueno, puso siempre ciertos límites para que esa persona hoy sea una persona de bien, ¿no? Buenas personas. Pero acá hay que trabajar muchísimo, muchísimo, y se necesita mucho compromiso. Yo siempre hablo de este tema porque el tema del compromiso es esencial, así como lo hacemos nosotros con este trabajo que estamos haciendo, ¿no? De distintos lados. Entonces, bueno, los consumos hoy han aumentado terriblemente, y una de las cosas es por esto, por la falta de atención de los padres a los hijos, ¿sí? Es horrible llegar a la casa y, que los padres no estén. Dos, que ni sepan los padres que están en el dormitorio. Llegan los papás y ni saben que está el hijo en el dormitorio ya desde hace rato. No preguntan cómo le fue en la escuela. No hay un saludo. Entonces, bueno, esto va aumentando cada vez más al no haber diálogo, no haber comunicación. Y otra de las preguntas... Hay que trabajar eso, los padres tenemos que pensar en formarnos mucho. Y mira, hace unos días me escribe un chico allá de Buenos Aires y me dice que está luchando mucho para salir del consumo y que su novia quiere tener un hijo con él. Y él dice, pero yo no, hasta que yo no salga del consumo, no puedo porque le voy a fallar, porque no voy a ser un buen padre, quiero ser un buen padre. Ese pibe con problemática de consumo tiene más conciencia que miles de padres que no tienen problemática de consumo, pero que no les interesa o no se plantean cómo hago para ser buen padre. Ya el que vos te plantees cómo hago y te sentés a ver, hay mucha soberbia también en nosotros los padres en creer o pretender que tan solo con lo que yo sé me alcanza. Tiene que haber mucha humildad en esto y reconocer, che, me tendré que preparar, tendré que ver cómo le hago, porque la calle de hoy no es la calle de antes. Y vos tenés toda una estructura armada para programar a tu hijo para el consumo.
¿Qué significa eso? Que hay toda una sociedad para eso, porque hoy es una sociedad de consumo en la que estamos viviendo. Y eso significa que esa sociedad, que es la que cobija a tu familia, y que se llama de consumo, va a tener un montón de herramientas y va a intentar que tu hijo y vos seas un consumidor más, parte de eso. Porque si vos no sos una persona de consumo, estás quebrando ese sistema, te estás rebelando contra el sistema. Entonces, hay una programación. De hecho, la educación de hoy, de hace años, de hace muchos años, ni siquiera es para formar al hombre, es para formar a alguien que entre directo en la sociedad de consumo. Y el éxito se ve a través del trabajo y del consumo que pueda efectuar, porque el sueldo va a poder darle a él una mayor posibilidad de consumo. Pero nunca se piensa o se habla de lo que decían los griegos, de formar al hombre en el espíritu, para que sea libre y para que pueda elegir lo que mejor le haga. No, es formar a alguien para el consumo. Ahora, ni siquiera estamos en ese ítem o en esa instancia, porque estamos en una escuela que no se sabe si yo te pregunto si es de calidad o para contener, y vos me vas a decir, como cualquiera, la escuela es contenedora. O sea, pero ni siquiera es, pero no una contención, sino una escuela soportadora, diríamos. Y ese yugo soportador cae sobre los que trabajan en el sistema educativo, como los profesores, los maestros, padecen todo esto, porque se les pide múltiples tareas y se les pide un montón de cosas y no se le dan las herramientas. Entonces hay mucha hipocresía y nosotros el primer paso que tenemos que hacer es explicitarla. Mira, tenemos esto. A ver, la escuela no está haciendo un trabajo de calidad. La escuela pública, que antes era, digamos, era un estandarte, hoy en día está para soportar toda la carga familiar y social que hay. Y bueno, hay que hacer toda una refuncionalización de esto. Mientras tanto no hagamos esto y no trabajemos con el colegio y con los padres y con inversión, esto no va a tener mucha... Hemos decaído mucho como sociedad y no se cambia en una generación quizás, no. Quizás muchos años, pero no hay un plan, no hay nada, donde uno vislumbre, acá hay un cambio, ¿no? Eso es gente que trabaja en distintos lugares, como vos, como un montón de gente más, que hace lo que puede, ¿no? Entonces, es muy difícil así. Claro, porque también, viste, los proyectos también no tienen continuidad. Entonces viene uno, lo corta, viene otro, lo corta. Vos fíjate cuántas veces ya se ha cambiado todo lo que sea en la educación, ¿no? Los cambios que hubo y nada para mejor. Sí, se habló en su momento de educación de calidad, de equidad, las escuelas abiertas y un montón de cosas. Hermosos los proyectos, pero después cuando van a la práctica no se sigue, no se cumple. Roge, una de las preguntas que quiero hacerte, sí, hablando de los consumos problemáticos, tengo muchísimas, pero bueno, el tiempo siempre es reducido. Quiero que me cuentes un poquito las consecuencias que trae estos consumos problemáticos en un joven, en un adulto, las consecuencias que producen las adicciones en un embarazo, en un niño, en un adolescente, en un joven. Bueno, es variado el arco porque las consecuencias también dependen las drogas actúan en un sustrato, en un soporte, que el soporte es la persona. Y según el soporte van a pasar un montón de cosas. Hay gente que consume muy poco y despierta una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y esa enfermedad, esa patología que se despierta por una condición genética que tenía la persona, por situaciones no resueltas de la vida, o porque quizás tuvo un traumatismo físico, bueno, no te diría, pero puede ser por varios motivos, una enfermedad, una patología que quizás no se vaya nunca más, y a lo mejor la persona no tuvo tantos consumos. Entonces, ahí hay personas que consumen mucho más tiempo y tardan un poco más en desarrollar o entrar en el proceso adictivo. Entonces, esto es variado. Lo que sí no hay dudas es que la precocidad del consumo, o sea, el inicio de la edad de consumo ha bajado y va bajando,
y eso genera indefectiblemente, aumenta mucho más la posibilidad de ser adicto, mucho más, porque antes se decía, bueno, de tantos que consumen, tantos, la estadística nos da que tantos se vuelven adictos o crean dependencia y tantos no. Cuando baja la edad de consumo, aumenta significativamente ese porcentaje de posibilidad de tener patologías mentales, adicción, y después de lo que vos decías, la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las drogas trabajan entre tantas, digamos, disfunciones que crean en la persona sobre la corteza frontal. Entonces, en la frente, donde está la parte más humana que tenemos, y el adolescente es alguien, como ya lo hemos hablado muchas veces, que tiende a ser más impulsivo. ¿Por qué? Porque su frontalidad se termina de desarrollar a los 25 años. Y lo que él tiene más desarrollado es la parte límbica, que es la parte estímulo-respuesta, la cual debe ser controlada, regulada por la parte frontal, que es donde nosotros tenemos la capacidad de decisión y de refreno. ¿Qué hacen las drogas? Van quitándole el imperio, van dañando esa frontalidad. Entonces el niño, el joven, que está en desarrollo, su capacidad de decisión y de refreno, podríamos decir, llega a la adultez, llega a los 25 años, con daños en la corteza frontal, con lo cual, para mí es el mayor daño que hay, más allá de cualquier cosa. Vos te encontrás con un pibe de 24, 25 años, que no es capaz de decidir y no es capaz de refrenarse. O sea, que si tiene que ser violento, va a ser violento, y para tomar decisiones no pega una, como dice. Entonces te encontrás y dices, no, soy un fracasado, fracaso con las relaciones interpersonales, fracaso en el trabajo, fracaso. Por ahí tiene un título, no tiene nada que ver, pero la persona no da en la tecla porque ha roto su frontalidad, la ha ido destruyendo cuando estaba en formación el cerebro. Con lo cual, aparte de costarle mucho lograr el éxito que se propone, en las relaciones sobre todo, y con lo que haga, porque no puede refrenarse. Entonces una persona que no puede refrenarse, no puede decir que no, va a haber alguien que le diga a él que no. Y alguien que no puede decidir, hay alguien que va a decidir por vos. O sea que se pierde la voluntariedad, la capacidad de ser uno mismo, y por lo tanto vas a hacer lo que otro quiera. Entonces estamos criando una gran multitud con los consumos precoces que están habiendo, de personas que van a obedecer a otros, que van a integrar este sistema de consumo, y no solo obedecer a otros, ni siquiera van a poder llevarse a sí mismos. Pero ahí está que el Estado, que quiere meterse en todas partes y no termina metiéndose en ninguna, te dice, arreglátelas vos. Entonces tenés a alguien con daños neuronales por los consumos, con una situación donde no puede ingresar a la sociedad, se queda marginado porque no puede integrarse, porque obviamente el que está sano va a ocupar tu lugar, ¿no? Va a poder llevar una vida, y por otro lado, una persona irrefrenable, con lo cual aumentan todos los índices de violencia, y alguien que está acostumbrado, porque vos imaginate que para criar un hijo hay que tener capacidad de soporte. O sea, ¿qué hacen los padres? Fíjate que huyen, adiós, abandonan al hijo o a la familia. Porque para llevar a una familia hay que ser capaz de soportar. Y vos ya tenés tu frontalidad rota, dañada. ¿Y qué vas a hacer cuando te enfrentes a esa situación? ¿Qué hace el animal? Que eso nos distingue de los animales. La frontalidad. El animal, cuando ve el peligro, o ataca o huye. Y bueno, una persona que tiene su cerebro dañado en la capacidad de decisión y de refreno, es prácticamente actúa con comportamientos animales. Actúa en manada, es decir, hace lo que otros hacen, y cuando siente peligro, ataca o huye. Entonces, si siento que mi familia me está ahogando, me voy, me escapo, me huyo, los abandono, y si no, ataco, ¿no? Golpeo. Entonces, ¿cómo no van a aumentar los índices de violencia? ¿Cómo no van a aumentar las familias destruidas, los chicos abandonados? Que tantas veces hablo con ellos, tantas veces. Y claro, si no atacamos el tema de los consumos precoces, sobre todo, no vamos a poder jamás tener una sociedad equilibrada, y que pueda, y vamos a tener niños dañados todo el tiempo, porque estos padres que empezaron cuando eran niños a consumir,
y que lo veían como que no pasaba nada, hoy en día no se pueden hacer cargo de nada, de nada. Entonces le estamos pidiendo que se haga cargo de una familia a una persona que no se puede hacer cargo ni de sí misma. Entonces vamos hacia una crisis para mí de salud mental muy grande, pero se mete subrepticiamente, es decir, parece que no. Vos lo ves a la persona y la ves normal, pero no es normal. Tiene daños neuronales que quizás no te hace un episodio psicótico acá, pero no puede enfrentar nada, ya está dañado. Y que necesita, sobre todo de la marihuana y del alcohol, para el día a día, para traccionar, ¿no? Ya te digo, ese pibe que me escribió, que me llamó, que estoy trabajando con él, me dice, tuve que vender el auto porque no puedo ser dueño ni de eso. El auto me da un poder, dice, que me pierdo. Me voy 3 días, 4. Entonces, y Gastón Paus, con el que estamos trabajando, nos contaba que en su experiencia no había visto nunca, como hoy, los pibes, cómo llegan dañados por la marihuana. Dice, llegan en un estado que vos creés que es por Paco. Llegan en un estado que vos creés que es por una sustancia distinta, y sin embargo es marihuana. Entonces, y los pibes que están consumiendo a corta edad marihuana. Entonces, ¿qué hacen? Lidian con todo lo que les pasa por medio de una sustancia. Alcohol o marihuana, para empezar, y luego, en su vida nunca son ellos, porque vos tenés que lidiar con los problemas, con lo que pasa vos mismo, ¿no? Siempre hay una sustancia que interviene. Y bueno, ¿qué es lo que es eso? El consumo, una sociedad de consumo. Soy, y por medio del consumo me sumo a la sociedad, resuelvo mis problemas, pero ¿cuándo los vas a resolver vos? ¿Cuándo vas a ser vos, como persona, el que viva la vida, y no siempre a través de un consumo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado. Sí, el otro de los temas también, al ser padres que consumen, ¿no? Yo lo que siempre digo, el tema de, ¿no? Cuando deciden tener hijos, esos hijos, al ser de padres que han consumido, también tienen sus consecuencias. Bien, otra Estamos consulta que me viendo. hicieron estos días. Sí. Estos días me hicieron una consulta de ese estilo. O sea, una parienta, o sea, cuñada de una chica, me dice, mi cuñada está consumiendo marihuana, no deja de consumir y está embarazada. Y eso ha aumentado mucho los niños que nacen con síndrome de abstinencia. Un bebé que ya nace así, le va a costar mucho, mucho en la vida, va a venir con mucha desventaja, porque ya de entrada le hicieron daño. Y el Estado ahí tendría que actuar también, ¿no? Pero hay casos horrendos de padres, entre comillas, padres, progenitores, que no le pueden hacer más daño a su hijo porque no pueden, ¿no? Entonces, esa gente tendría que estar presa, muy presa, porque está dañando lo más importante, el tesoro más importante que tenemos, que son la niñez, ¿no? Claro, después nos preguntamos por qué ese chico no aprende, por qué ese chico está se siente que está aislado, ¿no? Porque vos te das cuenta en esos niños. Y bueno, después nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y vos fíjate que detrás de ese chico hay estos padres que han consumido o consumen. Sí, No solamente también el alcohol, el tema del tabaco, ¿no? El tema de las drogas, que son muchísimas. Y yo, Rogelio, vamos a tener que tener otra entrevista. ¿Por qué? Porque a mí se me va terminando el tiempo acá. Y a mí me gustaría también que me hables un poco también de los proyectos preventores, y eso va a quedar para más adelante. Bueno, o por ahí tenemos la suerte de poder llamarte desde acá de Campana, porque estás cerca de San Miguel, donde vos estás dando las charlas con Gastón y Max. Queda cerca Campana, y bueno, por ahí podemos hacer el contacto para que puedas venir y hablar sobre esto. Yo creo que es muy importante, Rogelio, todo esto que uno viene difundiendo, viene haciendo, pero yo no sé por qué no toman conciencia la familia, los padres, los adultos. La verdad que eso duele, ¿no? Por lo menos a mí. pasa que las cosas hay que hacerlas con... Nosotros estamos trabajando con esa intención y bueno, un poco el proyecto que estamos desarrollando en San Miguel es una prueba piloto, un proyecto preventivo, en donde nosotros después
podamos medir ciertas cosas que se puedan exportar. Creemos que la prevención es fundamental, creemos que estamos viendo que no hay prevención, es decir, no llegamos antes, llegan las drogas antes que nosotros, y bueno, lo que hay que ir urgente es en busca de un modelo preventivo y desde ahí partir junto con un modelo asistencial y bueno, y la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que es importante, ¿por qué? Porque dice, no, estamos perdidos con respecto al narcotráfico, pero si hay menos droga, la droga no le llega a los que no consumen. Entonces tiene que haber poca droga. Lo que hay hoy es, por todas partes, droga, entonces cada día entran más consumidores y cada día buscan esa demanda. O sea, los que venden van buscando crear nuevos consumidores para meter su producto. Entonces tiene que haber una lucha ahí que no va a vencer quizás, pero sí va a haber que haya menos droga. Con lo cual, reducimos la posibilidad que le llegue a los pibes más chicos. Segundo, hay que trabajar mucho y ampliar lo que es el sistema de abordaje, ¿no? Hay que dar mucha más respuesta. Y tercero, bueno, lo preventivo, que no se limite a un eslogan que diga no te drogues, sino que sea transversal a toda la sociedad. Toda la sociedad, y para empezar a trabajar en el sistema educativo, debe salir muy claro un chico de la escuela, saber bien claro el tema de las problemáticas de consumo. Tiene que tenerlo muy claro, por qué, y generar lo que se llaman disparadores, para cuando se encuentre, ya en el secundario se va a encontrar, pero cuando se encuentre en la vida, sepa lo que le va a pasar. Fíjate que en el supermercado hay veneno, o en la ferretería, veneno para ratas, y a ningún chico se le ocurre ir a comprarlo y no está prohibido, cada uno puede hacer lo que quiera, pero ¿por qué la gente no va y no está prohibido? Porque la gente sabe que es dañino. O sea, vos ya sabes que esto te puede matar. Por eso, bueno, con las drogas hay que trabajar de tal manera que todos sepan el daño que tiene. Cuando nosotros hacemos abordaje, los chicos nos dicen, o los grandes, yo no sabía que esto me iba a pasar. Sí, tenemos que trabajar de tal manera la prevención que el pibe pueda rumiar un poco que esto le puede pasar. Y cuando le vaya pasando, va a llegar mucho más rápido el tratamiento, vamos a tener muchas más posibilidades de retrasar los consumos, de todo, pero tiene que haber un proyecto preventivo mucho más agresivo. Gracias a Dios, nosotros en San Miguel nos ha ido muy bien con la respuesta social que hemos tenido, y hemos empezado muy de a poco por los tiempos que manejamos, y no hemos expandido, pues nos han llamado de otros lugares también, nos van llamando, bueno, vengan aquí, pero nos estamos concentrando en San Miguel primero, para luego después ir viendo cómo nos movemos y expandimos, ¿no? Pero sí podemos decir que la prevención se puede hacer, lo estamos haciendo, yo me dedico mucho a eso y veo que está todo por hacerse, frente muchas veces a detractores o a personas que piensan que no se puede, que los pibes son seres que ya están, digamos, perdidos. Ya están perdidos, están en el consumo, están en la joda, eso es lo que dicen, ¿no? Y bueno, ya conviven con eso. Entonces, yo veo lo contrario, veo que el joven sigue aspirando y sigue queriendo cosas grandes, pero no se las damos, no se las mostramos, y le mostramos en una sociedad o una vida que es muy pobre con las ambiciones. Le mostramos ambiciones muy terrenas. Y el pibe... Rogelio, sí, se nos acabó el tiempo. Ya terminamos, así que yo te quiero agradecer esta media hora que me diste para poder hablar, y bueno, un día feriado, porque la entrevista la hacemos un día feriado, como es sábado. Gracias, Roge, muchísimas gracias, y ya te digo, quedan un montón de temas pendientes, como la ley de salud mental, hablar un poco más de salud mental, hablar más de las adicciones, más de las drogas, cuáles son las que más se utilizan. Bueno, hemos escuchado atentamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer, o cómo habría que hacer para participar de este tipo de actividades, o sea, de traer, de poder escucharlos aquí también en Campana?
Bueno, ellos tienen una página en el Facebook que se llama Proyectos Preventor, así dice, Proyecto Preventor. Ustedes se comunican ahí, hay un número de teléfono, hay un correo, que está el correo de este señor Mas Perkin, que es un vecino de San Miguel y es abogado y además está trabajando en otras cosas, ¿no? Que es muy bueno que alguien se haya comprometido a trabajar y a traer esta persona, ¿no? para trabajar con los chicos y para poder hablar de prevención, junto con Gastón Paul, que muchos sabemos que Gastón ya está trabajando en el tema de las adicciones, porque bueno, él pasó por todo eso y bueno, ahora trata de poder ayudar. Sí, Gastón Paul nos contaba cuando estuvo en Campana a raíz de un ciclo de cine latinoamericano que presentó una de sus películas aquí en la ciudad, nos contó del proyecto y estaba muy contento de cómo estaba el proyecto trabajando. Sí, esta idea ya que ellos lo están haciendo, ya les digo, son charlas preventivas a colegios, instituciones. Y bueno, yo creo que alguien de acá, de la zona, ya sea desde el municipio, de donde entidades privadas, entidades se pueden comunicar y la verdad que estaría fabuloso poder traer gente que sabe, ¿no? Y que nos pueda enseñar a cómo prevenir el tema de las adicciones. Muy bien. Muchas gracias, Rita. Nosotros vamos a ir a una pausa. Gracias por el tema y esencialmente por la ayuda que es para los padres. Sí, en la próxima también tengo, yo les dije la semana pasada que íbamos a hablar con un psiquiatra, sí, está pendiente. Ya la verdad que hoy no pude hacerlo porque la idea era de poder hacerlo ahora y no lo pude hacer, así que bueno, está pendiente eso. Y bueno, después también tenemos la presidenta de este congreso que le nombré, que se va a hacer en noviembre, también ella va a colaborar con nosotros en esta difusión. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a la pausa.